Mi gente, les voy a enseñar en este video cómo colocar las cuchillas Babyliss aquí en la Kemei 2293. Les dejaré ver cómo corta y también les daré mi opinión final. Para hacer el cambio necesitamos un destornillador para utilizarlo en esta parte que ven aquí de la cuchilla Babyliss. Obviamente necesitamos también este accesorio que trae la cuchilla Babyliss, porque en la parte interna, como pueden ver aquí, pues necesita exactamente este accesorio que ven aquí, este destornillador pequeñito de la Babyliss. También ahora para la Kemei, vean, para la Kemei está bien porque aquí son tornillos normales, pero en la parte de acá necesitamos otro diferente. Por eso es que tengo aquí algunos. Ahora procederé a buscar el que le calza y luego de que procederemos. Ok, pues ya los he aflojado un poco. Ahora procedo directamente con la mano. Tenemos la Kemei, ok, ya la tenemos así. Ahora procederemos a quitar el cabezal Babyliss. Ok, y ya tenemos prácticamente los dos cabezales acá. Ahora procederemos a limpiar un poco, pero vamos a verlos un poco de cerca a todos dos. Importante dejar todo lo que es de Kemei, dejarlo a un lado, y todo lo que es Babyliss dejarlo, digamos, en esta parte de acá, para no confundir, a pesar que no son iguales las piezas, pero para tener un poco más de seguridad. Ok, ya quitamos los tornillos aquí. Ahora procederemos a quitar la cuchilla de aquí. Ok, vean, y también a la Babyliss. Ok, digamos que ya está todo ahí aparte. Vamos a ver un poco la cuchilla interna. Bueno, está un poco sucia. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos la cuchilla de la Babyliss. Por cierto, quería colocarla un momento de esta manera para ver si una se ve más fina que la otra. En realidad parece que la Kemei fuera más delgada. Los dientecitos pues bueno, algo debería tener la cuchilla Babyliss, que el precio prácticamente vale el doble o el triple de lo que cuesta la máquina entera Kemei. Y también pues la magia la hace esta cuchilla de acá, la de corte, la movible. Ok, en la Babyliss, en la parte interna de aquí en esta parte van colocados unos, vean cómo van estas cosas de aquí. Hay un poquito más de dedicación como está armada esa cuchilla de ahí. Ok, acá pues simplemente debemos abrir esto y ya. Ok, puede ser más cómodo, puede ser más rápido. Prefiero el sistema de Babyliss. Ok, ahora mi gente, prácticamente podrían también usar el que ya viene ahí de la Babyliss, pero es que siempre son diferentes, o sea, no son iguales. Vean el tamaño. Por eso es que vamos a ocupar todo de la Kemei, todo de la Kemei. Lo único que vamos a ocupar de esta Babyliss son prácticamente solo la cuchilla, ¿no? Le vamos a quitar todo. Okay, aquí está la cuchilla. Y también tenemos que ver si encaja, cómo encaja, porque si no es el mismo tamaño o algo, pues digamos que no calzaría. Vamos a ver qué hacemos. Vean, en automático prácticamente estaría casi ya al ras. Okay, pero debemos colocar todo en su puesto simplemente para ver el ruido que hace, el ruido que haría. Y dependiendo de eso usaríamos los pedazos Babyliss, pero eso lo vamos a ver ahora. Gente, no estoy seguro, pero parece que este de la Babyliss parece que fuera en un metal muy delgado, o no lo sé.
o me parece nada más, o es simplemente esto que es de metal, este pedacito, y el resto es plástico. Ok, acá sí es completamente plástico. Al colocar esto de aquí, mi gente, tienen que ingeniárselas para que no tengan problema. Vean que hace doler mucho el dedo al tener aplastado esto para poder colocar el tornillo. ¿Okay? Vamos a proceder a colocarla en la máquina. No se ha alzado el ruido. Veamos acá en el micrófono. Gente, no se ha alzado el ruido. Esto muy chévere. Pues iré a probarla y después veo si hay que cambiar algo. Vamos a ver un momento la medida que tiene. La estuve probando conmigo mismo un momento en la piel, simplemente para saber si no lastimaba y para saber si es que cortaba. Vamos a ver la medida que tiene, a ver si se le puede regular aún más. Pero yo creo que está bien, yo creo que es suficiente así como se ve aquí. Espero que se logre ver bien. Ok, podría estar bien, podría. Bueno, eso hay que verlo. Vamos a ver si lo hacemos un poquito manual. Ok, veamos si se ve ahí. Podría estar bien. Ok, pues el sonido ha quedado bien. No está alborotada. Se escucha mucho mejor que lo que fue en la, digamos, en lo que sería KEMEI 1855 o VGR 907, ¿no? Aquí se escucha mucho mejor. Luego de que ya les estaré dejando cómo corta, cómo se comporta la máquina con estas cuchillas, y también les voy a estar dejando cómo mide esos RPM con la aplicación, que obviamente no puedo hacerla ahorita porque tengo el teléfono con el que estoy grabando ahora. Ahora, vale la pena hacer esta inversión, vale la pena cambiar las cuchillas, pasar de su cuchilla original a una cuchilla Babyliss. Pues digamos que sí, pero hay que parar un poco aquí, porque sus cuchillas originales trabajan bien. Ya esta máquina con sus cuchillas originales trabaja muy bien. En cuanto al colocarle las cuchillas Babyliss, pues digamos que un cierto cambio hay. De todas maneras, son cuchillas que cuestan, y ahí es que tenemos que pensar. Si tenemos la posibilidad de conseguir fácilmente las cuchillas
cuchillas Babyliss es buenísima la opción porque la máquina no se vuelve tan ruidosa con las cuchillas Babyliss. Por otro lado, digamos que sería un gasto, ¿no?, bien grande, sabiendo que la cuchilla Babyliss cuesta el doble de lo que cuesta la máquina sola, o sea, sola con sus cuchillas originales. La máquina se encuentra, la he visto que por ahí baja de 15, baja hasta por ahí 17, sube hasta 25, depende de la oferta siempre. Yo siempre les estoy dejando por ahí las ofertas. Un día de estos crearé un grupo, no sé si un grupo Telegram, un grupo de WhatsApp, para pasarle siempre las ofertas, ¿no?, de las cosas cuando se encuentran baratas. A mí que me gusta estar siempre metido ahí. Digamos que si la máquina la encuentras alrededor de 20 euros, pongamos 20 dólares, y las cuchillas Babyliss las encuentras alrededor de 30 dólares, estás gastando ya 50. Podría resultarte bueno, podría resultarte cómodo. De todas maneras, al adquirir la máquina con sus cuchillas de fábrica, pues tienes para trabajar. Si quieres ya hacer algo mejorcito, le colocas las Babyliss, haces otra pequeña inversión, ¿no?, para tener algo mejor. Ok, la máquina trabaja bien con las cuchillas Babyliss. Y el sonido, escuchen. Aún ahorita está bien lubricada, ¿no?, porque le coloqué el Cool Care y le coloqué también aceite. Se escucha bien silenciosa. Y pues la verdad que hay un cambio bastante grande respecto a que colocarle estas cuchillas a una Kemei 1855 o una BGR 307. Aquí está bien silenciosa, está casi como la BGR 906, y aquí queda aún mejor porque puedes colocarle el cero que quieras. Y esta de aquí, respecto a una Babyliss original, no una propia Babyliss con unas cuchillas Babyliss, así como la compras, la usas, respecto a hacer esta inversión, digamos que hay un pequeño cambiamiento, ¿no?, en lo que es ergonomía, materiales de construcción. Hay muchas cosas hay que hablar y le quiero hacer una comparación de la Kemei 2293 con la Babyliss, sea con sus cuchillas originales, hablando con sus cuchillas originales y colocándole las Babyliss, si vale la pena esta o comprarse directamente una Babyliss, una máquina entera Babyliss. Aquí resulta muy bueno. Para mí, bajo mi experiencia, diría que sí vale la pena la inversión, pero si te encuentras unas cuchillas tal vez por ahí en oferta, o si ya tienes unas cuchillas Babyliss en tu estación, ¿no? Eso era todo, mi gente. Espero que les haya podido ayudar a resolver algunas dudas por ahí que han tenido. Pues la verdad que siempre estoy pendiente ahí a las preguntas que me hacen. No crean que no puedo responder a toditas las preguntas, obviamente. Sí respondo a las más interesantes, creo yo también, y a los comentarios muy buenos que también me dicen buen video y ahí me hacen la pregunta. Chévere por esa parte, y por los likes que me dejan también, muy agradecido, mi gente. Ya sabes, como siempre, nos vemos en otro video, y si me tienes que hacer alguna pregunta, házmela y te la responderé en el video cuando compare esta con la Babyliss. Ok, de todas maneras le voy a hacer un video esta con la 2299 porque hay algo que contar ahí. Ya saben, nos vemos en otro video.